Buenas tardes. Presentaré un repaso de la fisiología gastrointestinal. Y primeramente, hablando de la función gastrointestinal, hablaremos de motilidad, control nervioso y circulación sanguínea más precisamente. Y para empezar, principios generales de la motilidad gastrointestinal. Hay que hablar de la pared gastrointestinal. Está compuesta por cinco capas, perdón. La serosa, el músculo liso longitudinal, liso circular, la submucosa y la mucosa. También existe la muscularis mucosae, que es una capa de músculo liso disperso, perdón, como se puede ver en las imágenes. La pared gastrointestinal se parece a un sinsitio, porque tiene conexiones eléctricas y uniones en hendidura para el paso de los diferentes iones. El ritmo de contracción va a ser de ondas lentas, con las modificaciones del potencial de reposo de la membrana. Hay también potenciales en espiga que están de menos 40 milivoltios a más. El valor basal es de menos 56 milivoltios. Y la despolarización se realiza cuando hay un estiramiento muscular, mientras que la hiperpolarización se realiza con el estímulo de la noradrenalina o la adrenalina. Perdón. Hablando ahora del sistema nervioso entérico, hay el plexo nervioso de Auerbach, que es externo y que sirve para el incremento del tono, de la intensidad, de la velocidad de contracción y de conducción. El de Meissner, a diferencia, es interno, sirve para la secreción, la absorción y la contracción, perdón. Los nervios parasimpáticos craneales inervan hasta el tubo digestivo hasta la mitad del intestino grueso, mientras que los nervios sacro lo inervan después, ¿no? El sistema simpático también inhibe la motilidad gracias a la noradrenalina. Hay tres tipos de reflejos. Los reflejos que están situados dentro del sistema gástrico, que sirven para la secreción. Los reflejos conectados con ganglios simpáticos, que sirven para la evacuación, la secreción, la inhibición o el vaciamiento. Y los reflejos que están en conexión con el sistema nervioso central, que sirven para la motilidad, dolor, defecación. Quisiera subrayar 5 hormonas: la secretina, la gastrina, la colecistocinina, glucosa y motilina, un péptido insulinotrópico, ¿no? Que sirven en la circulación portal y van a tener una acción sobre las células que tienen receptores específicos. Podemos distinguir muy simplemente dos tipos de movimientos en el tubo digestivo, en el tracto digestivo. La propulsión, el peristaltismo que se realiza con el ánido contráctil, se refiere a la ley del intestino. Y la mezcla, que es el segundo tipo de movimiento, que se sirve de contracciones segmentarias. Continuando con el flujo sanguíneo de la circulación esplácnica. Pasa por el vaso, el páncreas y el hígado también, además del tracto digestivo. El flujo está en relación con la actividad, es decir, mayor actividad, mayor flujo sanguíneo. Podemos destacar la vasodilatación y la hipoxia tisular en este sistema digestivo porque sabemos que la digestión no consume mucho oxígeno. Para terminar, hablando de la estimulación parasimpática, que aumenta el flujo sanguíneo, o la simpática, que lo disminuye, ¿no? Hay un escape autorregulador después de la vasoconstricción. Continúo con el siguiente tema, que va a ser el de los alimentos en el tubo digestivo. Precisamente propulsión y mezcla de esos alimentos. Entonces, primeramente, hablando de la ingestión de esos alimentos. Hay un mecanismo que el primero, que es el de la deglución faríngea, es involuntario y el alimento baja hacia el esófago con una etapa voluntaria. El orden de las etapas es primero una tracción superior del paladar contra el reflujo de los alimentos. La hendidura sagital de los pliegues palato-faríngeos va a servir contra el paso de alimentos de dimensiones demasiado grandes. El cierre de la tráquea sigue. Después, la relajación del esfínter esofágico superior. Y para terminar, una onda peristáltica faríngea, o sea, para terminar en esta etapa. Podemos distinguir dos tipos de peristaltismo. Un peristaltismo primario del esófago, que es la continuación de la onda laríngea, o el secundario, que va a ser una distensión de este esófago. Después,
quisiéramos resaltar la relajación receptiva de los esfínteres esofágicos superior e inferior, que va a permitir la continuación del viaje del bolo alimenticio. A nivel de funciones motoras del estómago, hay tres, mayormente. Son el almacén, perdón, que va a tomar lugar antes del intestino delgado. La mezcla, que va a relacionarse con las secreciones gástricas, el quimo, y para formar el quimo, perdón. Y el vaciamiento, que tiene una velocidad regulada para la digestión. Para terminar, la absorción seguirá, que vamos a detallar a continuación. Después quisiéramos destacar la relajación del estómago con la entrada del alimento, que le permite almacenar hasta 1,5 litros de sustancias. La retropulsión toma lugar en el antro antes de que pase al píloro para, bueno, mejor para mezcla y absorción del alimento. Los reflejos enterogástricos toman lugar en el duodeno. Hay una lentificación del viaje de este bolo alimenticio gracias a la colecistocinina y es muy importante para las grasas o las proteínas que necesitan tiempo para su digestión. Continuando con los movimientos del intestino delgado. Hay contracciones de segmentación en este intestino. Son concéntricas y sirven para la mezcla de los alimentos. Las ondas peristálticas van a medir de 0,5 a 2 centímetros por segundo. Es decir, que el alimento va a tomar de 3 a 5 horas desde el píloro a la válvula ileocecal. Las señales nerviosas sirven para la distensión del estómago y las hormonales para la motilidad en general. Hay una válvula y un esfínter retrocecal que sirven para impedir el retroceso del alimento, siempre. Continuando con el colon. El colon sirve para la absorción del agua y de los electrolitos del quimo en la mitad proximal, mientras que en su mitad distal va a servir para el almacenamiento de la materia fecal antes de su expulsión. Hay una formación de contracciones australes, como se ve en la imagen, que sirven para una mejor propulsión y mezcla de ese bolo alimenticio. La distensión de la pared rectal produce señales de reflejo intrínseco con el sistema parasimpático para poder defecar. Continuando con el tubo digestivo en sí y sus funciones secretoras. Primeramente, principios generales de la secreción a nivel del tubo digestivo. Hay una estimulación mecánica y química para la secreción de estos jugos digestivos. Las glándulas salivales, esofágicas, gástricas, el páncreas, las glándulas de Brunner en el duodeno y las glándulas de la porción distal del intestino grueso sirven para esta secreción. La estimulación es simpática. Hay un aumento mínimo o si es ya elevada la secreción, hay una reducción por estimulación simpática gracias a la reducción del flujo sanguíneo. La saliva ahora está compuesta por una secreción serosa, la ptialina, y una secreción mucosa, la mucina. Las concentraciones son elevadas de iones potasio y bicarbonato, y bajas de iones sodio y cloruro. Hay una modificación de la secreción en los conductos, es decir, que va a haber reabsorción del sodio mayormente en los conductos. La salivación obedece a señales parasimpáticas y una estimulación adicional de los centros superiores que corresponde al apetito, sistema nervioso central. Hay ahora, para continuar con la secreción gástrica, dos tipos de glándulas tubulares en la mucosa gástrica. Las oxínticas, como se ve en la imagen, que fabrican ácido con las células mucosas, pépticas o parietales, que las componen, y las pilóricas, que fabrican moco pepsinógeno y hormona gastrina. Y después podemos destacar la activación del ácido clorhídrico con el contacto de la pepsina. El factor intrínseco va a servir para la absorción de la B12. La acetilcolina
permite la digestión del pepsinógeno, la gastrina del ácido, la histamina del ácido también, pero en las células parietales, para, bueno, justamente estimular esta secreción. Ahora hay una inhibición de la secreción de la gastrina cuando hay un pH que va a ser inferior a 3, con la liberación de la somatostatina y el reflejo nervioso también. Distinguimos tres fases en la secreción gástrica, una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. Durante la fase gástrica podemos destacar una inhibición de la secreción por el reflejo anterogástrico y las hormonas secretina, péptido, insulinotrópico. Ahora a nivel del páncreas. Hay secreción de las enzimas digestivas por los ácidos pancreáticos, la tripsina, la quimotripsina y la carboxipolipeptidasa. La enzima pancreática va a servir para los hidratos de carbono. La lipasa pancreática para las grasas, su digestión. La estimulación de la secreción pancreática por la acetilcolina y la colicitoquinina permite la secreción enzimática del páncreas. La secretina, la secreción del bicarbonato. Y también distinguimos tres fases en la secreción pancreática, que son las mismas que en el estómago, la cefálica, la gástrica y la intestinal. Y continuando hablando un poco más de la bilis, del hígado y de las funciones del árbol biliar. La bilis sirve para la digestión, absorción de grasas y la emulsión de los sales biliares, ¿no? La eliminación de los productos de desecho de la sangre, como la bilirrubina. La secreción de la bilis se produce en dos etapas. Una etapa inicial con los hepatocitos, que, se relaciona con compuestos orgánicos, y la solución acuosa de sodio bicarbonato. La colecistocinina sirve para la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi antes de la salida al duodeno. Continuando con la secreción del moco alcalino al intestino delgado, que está realizado por las glándulas de Brunner. También la secreción de los jugos digestivos intestinales se hace por las criptas de Lieberkühn. La superficie de esas criptas y vellosidades contiene células caliciformes y enterocitos. El intestino grueso secreta moco para la protección de la excoriación de las bacterias y de las sustancias nocivas. Continuando con la digestión y absorción en el tubo digestivo. La enzima ptialina en la boca sirve para la hidrólisis, con la alfa-amilasa en el páncreas. La hidrólisis de los azúcares hacia monosacáridos está realizada por enzimas del epitelio intestinal para su absorción, ¿no? La descomposición de la lactosa se realiza hacia la galactosa y la glucosa, la sacarosa en fructosa y glucosa, y la maltosa en 2-glucosas. La digestión de proteínas va a realizarse en el estómago, gracias a las pepsinas para el colágeno. La acción enzimática proteolítica pancreática va a ser de la tripsina, quimotripsina y carboxipolipeptidasa que ya mencionamos para la división del alimento, ¿no? La proilastasa a su vez va a tener otra función. La digestión se realiza en el borde en cepillo o en los enterocitos para los aminoácidos. Ahora la digestión de grasas. Es importante la emulsión por ácidos biliares y lecitina, y los triglicéridos van a ser digeridos por la lipasa pancreática. Las sales biliares a su vez forman micelas para acelerar la digestión de las grasas. Podemos distinguir los pliegues de Kerckring, que van a aumentar esa superficie por 3 veces, las vellosidades por 10 veces y las microvellosidades por 20 veces. La superficie de absorción se va a aumentar así. Terminando, hablando del agua que está transportada por ósmosis, ¿no? El contenido intestinal es isotónico con el líquido extracelular. Hay un transporte activo de sodio para una gradiente osmótica, ¿no? Y a la aldosterona sirve para la absorción del sodio. Los iones que van a ser calcio, está regulado por la vitamina D y la hormona paratiroidea.
el hierro regulado por el intestino delgado, el potasio, magnesio y fosfato que van a absorberse en la mucosa. Esa absorción para todos esos iones va a ser activa. Hay una absorción de los hidratos de carbono en forma de monosacáridos, glucosa mayormente, un cotransporte de esta glucosa con el sodio hacia el interior de la célula. La absorción de proteínas por la membrana luminal de las células epiteliales, como los dipéptidos o tripéptidos, los aminoácidos libres, va a realizarse. La absorción de grasas se realiza con difusión pasiva, en el interior del enterocito. Los kilomicrones están segregados y transportados por la linfa. Y terminando, el intestino grueso en su mitad proximal va a servir para electrolitos y agua. Podemos ver la composición de la materia fecal en rojo en la imagen. La capacidad del intestino grueso es de 5 a 7 litros al día. Y las heces, en forma resumida, va a ser en sus 3/4 partes agua, mientras que el resto va a ser lo que describo, bacterias muertas, grasas, materia inorgánica, proteínas y residuos alimentarios no digeridos. Para terminar, el color de las heces está dado por la bilirrubina y el olor por diferentes sustancias como indol y escator. Eso sería todo. Aquí está mi bibliografía y les agradezco por su atención.